Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces saludamos, rendimos nuestras reverencias a los maestros, todas las maestras, a todo nuestro linaje que mantiene viva la llama. Hablan de la antorcha del conocimiento que ilumina, que se cuida, que se pasa y que puede tocar sensiblemente en nuestros corazones de una manera ordenada, científica, evitando, tratando de detectar cuáles son los obstáculos que en el uso de nuestro cuerpo o en el uso de nuestra mente, en nuestro entendimiento hay para que el corazón se pueda expresar. Esta es la ciencia del conocimiento divino, la ciencia de la conciencia, de lo más dulce. Cómo podemos darnos cuenta, entrar en contacto, relacionarnos, tener un contacto recíproco y constante con la fuente máxima de la dulzura, del placer. Estos son, por supuesto, palabras mayores, como siempre decimos. Es un tremendo ideal, pero justamente estamos invitados, estamos sacando el tiempo para darle lugar a este ideal en nuestra vida. Sabemos que pueden existir diferentes tipos de ideales, los conocemos bastante, se dice que ya lo hemos conocido mucho a lo largo del tiempo, hemos tenido el ideal de nadar en una piscina de chocolate, de tener unas torres y torres de donas, hemos tenido el ideal de ser admirados por nuestra habilidad futbolística, hemos tenido el ideal de ser el más rápido de toda la cuadra, hemos tenido muchísimos ideales distintos, para eso hemos ocupado diferentes cuerpos. En este cuerpo humano todavía tenemos muchos diversos ideales, pero dice justamente el cuerpo humano es capaz de concebir, de reconocerse, de darle el tiempo adecuado para que el máximo ideal, que es el contacto con lo que pueda ser de mayor beneficio para todos, con el éxtasis sin igual, el éxtasis que no se limite a lo que el tiempo pueda manifestar en sus idas y venidas, que no tenga que ver con una versión parcial de lo que somos, con una versión infantil. Los niños también tienen sus ideales que tienen que ver con algunas cosas que van conociendo en cuanto a cómo pueden estar en un lugar apacible, con cierta comida, etcétera, etcétera. Entonces, los ideales valen la pena, pero con un poco de sensibilidad, de compasión, de inteligencia, cuando se empieza a medir el tiempo, cuando justamente se sale de esa niñez y uno se da cuenta, pues hay cosas que sí parecen muy benéficas, pero no incluyen a los demás. Entonces, alguien se tiene que quedar por fuera, alguien tiene que ser limitado en su acción, en su sentir, para que otros puedan disfrutar. Es una cuestión, debe ser incluso explotado, no es una cuestión compartida. Entonces, abrazamos el ideal y seguimos a los maestros, a las líneas de estos sabios y santos, y sabias y santas. Y estamos ahora entonces en búsqueda de si Krishna, la más hermosa realidad. Ese concepto máximo es presentado como Krishna, la fuente de todo placer. Es una, el nombre en el que se reúne ese concepto de máximo ideal, que tiene muchos análisis diversos porque es una persona activa, una suprema personalidad, y eso va a volverse y siempre será, bueno, mientras vamos aprendiendo. No podemos decir que siempre, el hecho de que haya una persona siempre es motivo de sorpresa, de estar atento, ¿no? Cuando estás en en un lugar solo es distinto cuando estás en un lugar con alguien, ¿sí? Cuando vas caminando en un lugar, entonces vas solo, vas pendiente de tu cuerpo y de los huecos, pero vas con alguien y si eres un poco sensible, vas dándote cuenta, bueno, cómo va la otra persona. O cuando estás hablando, dice la mirada del otro es algo que activa en nosotros un montón de sensores, no lo mismo estar por ahí, darse cuenta que alguien llegó. Entonces la presencia personal, sea lo que sea, es capaz de activar en nosotros un montón de sensores. En los mismos estudios del lenguaje, ustedes seguramente saben, estipulan cuán importante es la interacción con otros para que las habilidades comunicativas en nosotros, que son tan valiosas, se puedan activar. Entonces ahí está, la persona ha demostrado en lo que conocemos ser muy,
muy capaz de sacar lo mejor de nosotros. Por supuesto, también puede sacar lo peor de nosotros y a veces nos fijamos tanto en las malas experiencias y a veces nos supera los recursos para transitar las malas experiencias que consideramos los otros son siempre motivo de amenaza. Pero hay un tipo de conciencia que nos invitan aquí, dice conciencia de Krishna, dos puntos, amor y belleza, nada más y nada menos. Entonces leemos Siracía Maharaj, dice, a comienzos del siglo XX, el poeta bengalí Chandra escribió, hay tantos países que están destacándose, este, aquel. Japón es un país muy pequeño, pero está despuntando como el sol. Solo la India está bajo el eterno sopor. Esto era otras épocas. Y dice, cuando mencionó la otra parte del mundo, dijo, América asciende vigorosamente como si fuera a tragarse el mundo. Algunas veces grita como en son de guerra y el mundo entero tiembla. Su entusiasmo es tan grande e intenso que le quiere arrebatar el mundo al sistema solar y darle un nuevo molde, una nueva forma. Dice, así como en este momento Hemachandra se refirió a América, de la misma manera, por supuesto no se referían a América toda, se referían a Norteamérica. De la misma manera, Bhaktivedanta Swami Maharaj vino a darle al mundo una nueva forma a través de la conciencia de Krishna. En una ocasión él dijo, debemos ir allí y construirlo de nuevo con conciencia de Krishna. Todo esto da para un análisis que es muy muy animante, muy particular, muy curioso. Entre todos los análisis que hay y siempre pues está la geopolítica y el análisis, qué son los Estados Unidos, qué es América, qué es la India, qué es Japón, muchos diferentes análisis hay al respecto. Pero podemos estar de acuerdo en algo y es la hegemonía en el último siglo, o en los últimos, sí, 50, 60, 70 años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos en su capacidad para regir qué pasa o qué no pasa en muchas regiones del mundo. A veces le dicen la gran policía del mundo, ustedes saben lo que eso implica en términos de qué hace frente a ello. Ahora, la mirada que se nos propone aquí es una mirada que no niega la anterior y las otras que pueden haber, pero sí es bastante singular y sobre todo muy animante, porque dice que si la Prabhupada escogió, hubo un momento en la historia en que este yogi sensible escogió ir a los Estados Unidos justamente porque él estaba viendo si ahí está el centro del mundo y desde ahí podemos, desde ahí se está dictando qué pasa, qué no pasa en muchos órdenes, por supuesto no en todos, pero desde ahí podemos estratégicamente plantear una nueva perspectiva. Y lo logró porque algo que había sido un tesoro muy guardado y que sigue siendo, a veces pienso, hay todavía muchos pueblos en Colombia, muchas regiones donde uno podría pensar, no, ya el yoga llegó a toda parte, o los mantras, ¿no? Cada vez más popular. Pero hay zonas y personas que ven y dicen, ¿qué es eso, por Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, todavía hay zonas, pero ya hay muchas partes del mundo, en su momento más, donde todo lo de la India quizás se conocía por cualquier pensamiento exótico y raro, con todo lo que eso, con todos los velos que se le pone ese, lo que llaman orientalismo, esa visión externa de las cosas. Y si la Prabhupada demostró cómo había un tesoro humano capaz de conmover a cada humano, no importa dónde estuviera ni qué costumbres tuviese, que desde adentro, desde su concepción de lo que es, de su concepción del placer, empezar a transformar todo alrededor. Entonces, es una tarea que es muy interesante, también muy generosa. Es solo una tarea que se puede hacer con generosidad. Me refiero a que la tarea consiste en descubrir cómo estamos aprendiendo un nuevo lenguaje que estaba guardado en Oriente durante muchos siglos. Digo generosidad porque eso no es aprender, descubrir y alabar ese lenguaje no es necesariamente como muchas veces se hace definirlo solo en términos de una institución. Y entonces, ¿cómo aquí hay afiliados externos directamente manifestándose como sí, miembros de este grupo? Eso demuestra que se ha crecido. Y es una forma, tampoco es condenable, porque las formas a veces son necesarias, es una forma muy formal, es una manera muy formal de que uno sienta, bueno, está pasando algo, está creciendo.
pero también es recomendable que uno pueda ver cómo no necesariamente los individuos están manifestándose afiliados o no afiliados a cierta institución para verse beneficiados de esa corriente interna. Y de hecho, puede haber, y esa es la denuncia, todo un crecimiento formal donde la corriente interna no esté presente. Mientras puede haber otros lugares donde no está tan exhibido, pero está pasando de todo. Entonces, la corriente de las enseñanzas internas, hay una figura que se llama el Nirupadi Vaishnava. Nirupadi Vaishnava es el Vaishnava que no se ve, que no se nota, que no sale ahí a decir, a hablar. Todo el mundo dice, wow, aquí, por favor, respeto. De hecho, no se siente nadie. Cualquiera diría, no importa si está o no está. Es un tipo de Vaishnava que está lleno de, Vaishnava significa de practicante, de buscador sincero, de estudioso, que no necesita hacerse notar. Hay muchos de esa manera y es muy interesante que consideremos esa otra versión. De hecho, es muy saludable porque se sabe que lo otro, lo que es muy externo, muy impactante, nos puede confundir un montón. Entonces aquí hay un efecto que Kirchner que está así las armas presentando. Hay un plan de fondo que tiene todos esos ingredientes. Tiene se puede manifestar en instituciones y de hecho hasta cierto punto es recomendable porque a nuestra mente le sirve un montón todo ese orden, pero que, y siempre ha sido enfatizado, lo importante es que si esté pasando algo en el fondo, en la corriente. Y está pasándolo, como decíamos, si somos generosos lo podemos ver. La psicología, la filosofía, la sociología, la antropología, muchas formas de expresarnos están, están, pueden estar permeadas de una sensibilidad particular, de unas preguntas interesantes que toda esta corriente del yoga que Srila Prabhupada expuso está ahí sobre la mesa. Una vez más hacemos el ejemplo de la consideración con los animales, el principio de Ahimsa. Evidentemente creció, está creciendo en Occidente hace unos años atrás. Y cuando se rastrean las fuentes de cómo empezó a pasar eso, encontramos el nombre de Prabhupada. Pero eso era un ejemplo dentro de muchos otros matices de la forma de organizarnos, de sentir, de entender la mente. Está muy presente. Ahora nosotros tenemos aquí a través de estos textos la capacidad de unirnos a esa historia entendiéndolo desde su centro. Y aquí empieza con una pregunta muy interesante. Este siguiente párrafo dice, ¿qué es conciencia de Krishna? Entonces lo que pasó a lo que llamamos ese cambio mundo interno es esa conciencia de Krishna. Vamos a ver cómo nos acercamos a entenderlo desde, desde quienes lo presentan, lo viven y no desde el prejuicio de quienes lo escucharon de oídas o lo vieron o lo etiquetaron. Entonces esto es todo un ejercicio de ponernos en otro lugar más allá del prejuicio. Si es que lo hay, puede que no lo haya. Alguna gente puede estar muy abierta, normal. ¿Qué es conciencia de Krishna? Conciencia de Krishna quiere decir verdadero amor y belleza. Entonces así invertimos todo y decimos, no vamos cuando queremos decir verdadero amor y belleza, decimos conciencia de Krishna. Ahora, lo interesante de tomar estas definiciones es constantemente hacer el paralelo y decir, bueno, esto sí, esto que está manifestándose como conciencia de Krishna, porque aquí podemos entrar a tener un salvavidas muy, muy chévere frente a esto que hablamos de la institucionalización que puede, digamos, secuestrar los nombres. El ejemplo del cristianismo a mí me gusta mucho porque me parece que es muy evidente. Alguien puede estar hablando en nombre de Cristo, pero cuando tú vas a decir qué tanto de lo que se supone que Cristo era, hay en esas palabras, uno se da cuenta que hay muy poco. Hay una caricatura de Montt, que a mí me gusta mucho, el caricaturista, que dice, somos la religión del amor y tenemos armas para demostrarlo. Me parece muy genial, es una caricatura de un tipo ahí como gritando y dice, somos la religión del amor y tenemos armas para demostrarlo. Entonces ahí vamos a sellar esto si queremos dejar el prejuicio y si queremos mantener una buena brújula interna, conceptual y sensible, porque esto debe ser traducido en actos de si sí está
el medio ambiente en el que estoy, tratándose de lo que me dijeron que se trataba, entonces puedo todo el tiempo estar diciendo esto que se presenta como conciencia de Krishna sí está relacionado con el amor y con la belleza, algo que se va a volver exigente porque nos va a tocar también, como dice, verdadero amor y belleza, es importante resultar ahí ese verdadero, nos va a llevar entonces a revisar las categorías de qué es belleza y qué es amor, y ahí vamos a empezar a tener que hacer diferenciaciones muy, muy puntuales acerca de si eso que está llamando amor es un asunto que se reduce a la repartición equitativa de los bienes, por ejemplo, y más cosas, ¿no? Ahí vamos a tener que hacer unas exigentes distinciones entre diferenciar belleza material, amor material, de verdadera belleza, que sería amor espiritual y belleza espiritual. ¿Y qué es verdadero? Aquello que se sostiene en el tiempo, aquello que beneficia a todos. Ahí vemos más categorías que suman a lo verdadero. Verdadero también se entiende justamente cuando dice Satyan Shivam Sundaran. Dice aquello que es verdadero demuestra la capacidad de hacer crecer la belleza, demuestra la capacidad de hacer crecer el bienestar de todos. Dice, el verdadero amor y la verdadera belleza deben predominar, no el egoísmo o la explotación. Entonces ahí tenemos claramente definidos qué es lo que nosotros podemos eh, identificar como un elemento que no está trayendo prosperidad a nuestro sentir, y cuando desarrollamos cierta sensibilidad con nuestro entorno, naturalmente vamos a rechazar desde el sentido común lo que esté manifestándose como explotación de otros y que esté manifestándose como egoísmo. ¿Sí? Nosotros podemos ponernos para sacarlo de nosotros en un ambiente infantil, podemos imaginarnos en un ambiente escolar, cómo es eso puede ser triste, conmovedor de alguien sea invitado a jugar y dejen a alguien sin ser invitado a jugar. O que la profesora, el profesor llegue a la clase y dice, bueno, aquí traje un regalo para todos y le di a todos y a uno no le dé. Esto sería un poquito extraño. Ahí podemos hacer muchas figuras distintas, literarias, imágenes, todo eso tiene también su forma de tomarse con humor o qué sé yo, por supuesto. Pero en términos generales, así, desde la base, desde el sentido común, no vamos a estar de acuerdo con ese tipo de cosas. Si ya cuando hablamos de explotaciones más graves y eso no, naturalmente no nos vemos inclinados a apoyarlas, ni a montarlas, ni nos sentimos a gusto cuando estas cosas pasan. Es interesante que nosotros, y esto es muy significativo también a largo plazo, que nosotros nos pongamos de acuerdo con nosotros mismos en este tipo de ideas y de conceptos, porque para la explotación y el egoísmo triunfen, tienen un arma aliada muy poderosa, muy eficaz, porque se presenta como muy sensata. Y la aliada eficaz del egoísmo y la explotación es el relativismo, donde dice, no, quizás no, de repente no era así, pero consideremos este otro tipo de cosas. Son unas distracciones para la mente que al final se queda sin saber qué es qué. Ah, entonces, ¿qué era lo que yo estaba buscando? No, todo depende absolutamente. Las cosas sí dependen, pero no dependen absolutamente. Hay unos principios. Después hay que considerar esos principios en relación a su contexto, por supuesto. Pero este tipo de elementos que son muy claros, digamos, esto se puede leer así, efectivamente. Estamos nombrando las cosas como son egoísmo y explotación. Pero es interesante empezar a reconocer por qué algo tan evidente no se manifiesta en el mundo o por qué algo tan evidente no se manifiesta en mi vida. Y es porque se puede camuflar en ciertas ideas. De hecho, el proceso del jnana es descubrir en buen ambiente, con buena gente, de manera sensible, todas esas cosas que no parecen egoísmo y son egoísmo, que no parecen explotación y son explotación. Ese es un lindo ejercicio de sensibilidad y de crecimiento. Dice, por lo general, siempre que vemos belleza, pensamos que debemos explotarla. Aquí entonces viene la, la mirada.
¿En qué consiste una mirada material? La mirada material dice, por lo general, siempre que vemos belleza, pensamos que debemos explotarla. Pero, y aquí está el gran giro conceptual, profundo, esto es algo de muy, muy novedoso en términos filosóficos, si lo queremos tomar así, es esencial en la comprensión de qué es Krishna, que es la pregunta. Dice, en general vemos la belleza y pensamos que debemos explotarla, pero en realidad la belleza es la explotadora, la belleza es la dueña, la belleza es la controladora. Ese es el concepto Darshan, ese es el concepto de la espiritualidad viva. Cuando vamos ante la deidad y decimos, no, no voy a ver la deidad, voy a que la deidad me vea. Soluciona un montón de cosas. En realidad esto descoloca todo nuestro ego de manera muy contundente. Esta meditación es esencial y soluciona, por ejemplo, entre otras muchas cosas, la pregunta de, o el método que dice, quiero ver a Dios. Es una un muy interesante postulado. Porque se ha escuchado en los libros, alguna gente se mueve a partir de eso, entonces alguien puede decir, bueno, listo, le voy a dar una oportunidad. Y así, así lo hemos presentado. Este reto es muy común. Bueno, entonces, si Dios existe, que haga tal cosa. A ver, ¿yo por qué no lo puedo ver? Y la solución de los conocedores de Dios o de esta línea de pensamiento, de esta escuela, nos invita, no, pero ¿será que podemos revisar cuánta cantidad de ego hay en tu frase? Y si uno está, una vez más, en un buen ambiente, con gente querida dispuesta, uno dice, bueno, revisemos, está bien, acepto el reto, entonces uno se da cuenta, pues imagínate que dijeras eso mismo con respecto al presidente, quiero ver al presidente, ya. Pero, entonces te van a decir, pero que este presidente está muy ocupado, ¿qué estás diciendo, no? O sea, así. Entonces, evidentemente hay un montón de ego. Ahora, no es que nosotros seamos una parte así como menor del universo, una parte importantísima del universo. Pero esa parte importantísima del universo verdaderamente se ejerce, la tenemos por derecho propio, por existir, por ser parte y por ser de Dios. Pero digamos que se ejerce en el momento en que hemos hecho algo bueno con esa individualidad. Entonces, volviendo a la metáfora, puede que cualquier ciudadano sí merezca ver al presidente cuando él quiere, pero si es un ciudadano que lo único que se ha dedicado es a dañar a otras personas y a hacer el mal y a no entender bien qué significa ciudadanía, entonces ahí su reclamo va a perder valor. Mientras que si es un ciudadano que ha demostrado por sus diferentes situaciones que es muy buen ciudadano, vamos a poner un ejemplo normal, que si es tan buen ciudadano, tan capaz que ganó una competencia deportiva, ahí entonces no solamente el presidente lo va a querer ver, sino que lo va a condecorar. Entonces dice, no pienses, las soluciones no digas quiero ver a Dios, sino compórtate de manera que Dios te quiera ver a ti. Hay mucho más trabajo eficiente por hacer ahí, hay mucha menos cantidad de ego y sigue la puerta abierta a ver qué es lo que va pasando. Entonces, así, así estamos. Nosotros podemos querer, un molde puede querer recibir oro, pero dice, pero para poder recibir oro caliente tienes, no, no puede ser un papel. Entonces, un elemento que no se ha entrenado para ser fuerte y el papel dice, quiero recibir el oro en mí. ¿Qué va a pasar cuando el oro llegue? Lo va a quemar y se va a desperdiciar, todo el oro se va a ir. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Y así hay un aprendizaje para todo. Quisiera entender la, la belleza que hay en eh, en esta poesía de inglés. Pues debes saber primero inglés. Y dice, no, 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 no. Entonces tienes que hacerse un buen receptáculo. Entonces, si se invierte todo esto, dice, no es la belleza ya, sino que tú eres, intenta concebir esto, no eres el que está siendo el sujeto que disfruta de los objetos, sino que trata de ponerte en el lugar de un objeto a ser disfrutado por el máximo sujeto, por la belleza. Semejante acto de locura conceptual y activo es la puerta de entrada a la comprensión de qué es Cristo. ¿Qué es amor? Amor significa sacrificarse por otros. Entonces, ahí está. Claro, eso también se volvió un lugar común y mucha gente cuando escucha sacrificio por otro
sobre todo si ha sido ama de casa, de una vez dice, ay, sí, me sacrifiqué tanto, sacrificándome por otros, y empieza una serie de observaciones muy puntuales y muy reales todas, pero digamos, ¿qué tipo de sacrificio por otros? Pero ahí hay una llave, ya después hay muchas cosas, porque podemos estarnos sacrificando por otros de una manera no correcta. Pero ahí hay una llave, varios elementos a entender ahí. Sacrificio significa la definición de felicidad, no se reduce a lo que mi mente entiende. Es el primer elemento, digamos, donde empieza el sacrificio y después, bueno, por otros es que hay efectivamente un intercambio activo en, en el entorno. Hay otra gente que su ser es capaz, como decíamos al principio, de activar en mí todas las máximas posibilidades, todos mis sensores. Eso significa el otro. ¿Qué es amor? Amor significa sacrificarse por otros. No deberíamos creer que hemos de explotar el sacrificio. ¿Quién es el destinatario del sacrificio? ¿Somos nosotros? No. Pertenecemos al grupo de los que se sacrifican, al grupo negativo predominado, al grupo Mahabhava. Todo esto es una forma de entender muy, muy profunda el universo presentado como un baile muy interesante, donde tú eres alguien que está siguiendo ciertos pasos, prestándote para que fluya la música y el contacto con otro. Es muy bello, está aquí presentando, sacándote de ese lugar incómodo, ese lugar que no va a funcionar, de sentirte el centro. Que decimos, si uno se lo preguntan así, normalmente uno dirá que no, yo no me creo el centro, yo sé que hay otra gente, pero hay un montón de capas sutiles donde al final la definición última está muy centrada en nosotros, está desequilibrada en ese sentido. Pero aquí está poniendo todo otro eje donde debe girar el placer. Y si se le da la oportunidad, eso se llama servicio devocional, y es decir, ¿qué tal que yo no sea la primera persona, cuando yo pienso en placer, qué tal que yo no sea la primera persona en la que yo piense, que verdaderamente conciba un, un placer en otro que pueda ser la máxima forma de mi placer? Ese es el concepto Krishna. Y por supuesto, entonces vamos a necesitar una gran personalidad que reciba esto, y aquí es donde hay que entender que estamos hablando en términos espirituales. Cuando decimos que otra persona, entonces ahí vuelvo una vez, ay, yo me sacrifiqué por mis hijos, yo me sacrifiqué por mi pareja y me pagó mal. Y es bueno considerar eso porque ahí uno se da cuenta, no estamos hablando de cualquier cosa. Ahora, ese sacrificio por otros se explica también, tiene dos miradas. Una es una mirada desde el apego, que evidentemente puede obstaculizar que aparezca verdaderamente quién es el objeto de nuestro servicio. Esa es una forma de verlo, porque puede volverse así, demasiado apego no da lugar. Pero otra forma también de verlo es que esos apegos temporales materiales son una escuela de aprendizaje que nos va a llevar naturalmente a llevar al máximo estado ese servicio. Y para eso necesitamos colectivamente trabajar, pues por supuesto, para todo eso siempre necesitamos misericordia, pero cuando la sociedad se ordena, facilita que hayan esos espacios de desapego. Muchas veces en este mundo es tan difícil desapegarse, es porque verdaderamente no tenemos ningún soporte. Por poner el ejemplo, cuando hablamos en la India, entonces a partir de cierta edad se abandona la casa, el hogar y se va a andar por el mundo sin pensar en dónde va a comer y en dónde va a dormir. Si nosotros en nuestro contexto social aplicamos eso así crudo, pues no queda loco, ¿cómo así? Pero si el contexto social estuviera verdaderamente educado y facilitara ese estado, que es un estado maravilloso, entonces no hay ningún problema, porque el peregrino siempre es bien recibido. Y lo que pasa cuando eso está dado, porque en cada lugar a donde llega es como que estuviera pasando lo mejor del mundo. Ese tipo de arreglo social, esa es una tarea dentro de nuestro Dharma, y es qué es lo que socialmente estamos celebrando. Punto muy importante. Esto nos lleva a revisar qué son los conciertos, qué son los bares, qué son los eventos culturales, y nos pone una tarea
muy grande de empezar a veces con mucha soledad, decir, bueno, pero no está tan fácil, no hay tanta facilidad en mi ciudad para que para que sí se celebre colectivamente lo que quería celebrarse, no volver entonces una persona simplemente aislada. Y eso hay que transitarlo, sí, porque lo otro sería entregarnos frívolamente a todo. Y vamos encontrando nuestro nivel, por supuesto, y qué aprender y cómo, y todo no es tan blanco y negro. Vamos, como decíamos al principio, se va introduciendo subterráneamente. Pero es interesante que lo poquito que aparezca cuando tú necesitas tener fuego, lo peor que puedes hacer es quedarte renegando de todo lo en donde no hay fuego. Lo mejor que puedes hacer es, si necesitas fuego, donde hay una pequeña chispita, eso te hace valorar mucho más las pequeñas chispitas. Entonces, donde hay una pequeña chispita, debes dedicarla a un montón de aire para que crezca. Entonces, nosotros eh, tenemos unas tareas sociales que partimos de la idea de que pues no vivimos en un Varna-Ashram, no vivimos en una sociedad que verdaderamente conozca lo que debe ser celebrado, y por eso en los pequeños lugares donde se celebra deberíamos dedicar mucha atención, mucho apoyo para que tal cosa crezca. Y estamos creciendo, por supuesto, por misericordia de los sabios, y de hecho el reunirnos a escuchar es toda una fiesta también y hace parte de, digamos, de lo que sería nuestra muestra de saber valorar donde hay una pequeña chispita de fuego para que vaya creciendo. Y a partir de eso, con mucha buena fortuna que está garantizada ya en un canal abierto, eso es lo que tenemos en las escuelas, lo que tenemos en la escuela, un canal abierto, es decir, un canal que garantiza la misericordia. La misericordia viene en forma de libros, de escucha, de preocuparnos por ciertas personas. Eso es lo que hace una escuela de Bhakti viva, que está queriendo que ciertas personas estén bien y que está preocupando porque esto pase. Y ahí entonces no hay lugar a una pelea triste de desapego, sino más bien eso, a sacrificar incluso nuestros apegos a que sean provechosos. Claro, hay exageraciones ya también, que a veces el tiempo corrige. ¿A qué me refiero? Hay exageradas apegos, por ejemplo, a las mascotas. Pero en general, el tiempo corrige todos nuestros exagerados apegos. Son palabras mayores, son palabras muy desgarradoras, pero ese es el lugar del tiempo. Los yogis lo dicen así. Desapégate amablemente para que no venga el tiempo a desapegarte a la fuerza. Esto es tremendamente duro, pero una tarea, no para que uno se desanime, por supuesto. Hemos hablado muchas veces del Veda, nunca lo leemos para desanimarnos, pero sí es uno de los hechos que, que nos sacuden un poco. A veces uno se enoja con, con la filosofía, con todo esto, porque dice, uy, no. Pero por eso hay que siempre recordar, eso es amable, eso toma su tiempo y, y es para nuestro bien siempre y no es para forzar nada en nosotros. Y de hecho es siempre para partir de lo bueno que hay. Muy importante, cuando hablamos desgarradoramente, no partimos, no siempre debemos partir con nuestro ejercicio para que eso no nos caiga mal, es entender que son nuestros bienquerientes quienes están hablando, por supuesto, con todos los errores que pueden haber en cuanto a formas y elementos externos, pero en la base, el Veda y se manifiesta en personas, o cuando el Veda verdaderamente se manifiesta, es cuando parte de la base de celebrar lo que ya hay, nuestro entendimiento, nuestro cuerpo humano, todo lo que ya hemos hecho que nunca se pierde, todo lo bueno, y ahí nos tenemos que regocijar también. Es un lindo ejercicio de sentirse muy bien. Sentirse mal es muy bueno para poder crecer, pero sentirse mal sin ninguna base, nada que ver. Entonces el Veda siempre es, siéntete muy bien. Felicitaciones, maravilloso, cuerpo humano, bro. ¿Qué es esto? No puedo creer, te acabo de ver en cuerpo humano. Ah, sí. No, cuando alguien se compra
la mejor chaqueta del mundo, la mejor ropa, está por ahí, wow. Entonces alguien llega y le admira y dice, uy, qué lindo zapato, qué lindo vestido, qué linda chaqueta. Entonces deberíamos, como base, mirar a cualquier persona y decir, ¿qué? ¿Cómo te pusiste ese traje? Y el otro dice, ¿cuál traje? Ese traje de cuerpo humano. Ah, sí, uy. Ese es el más caro de los caros de los caros. ¿En dónde lo conseguiste? Algo así. Entonces, estamos hablando de un sacrificio, un lugar, nuestro lugar frente al beneficio, frente a la relación con esa persona. El sacrificio es el principio fundamental del amor. Y ahora viene, dice aquí el texto, pero ¿sacrificio por quién? ¿Quién es el beneficiario? Y aquí es una giro muy lindo, dice, el amor es el beneficiario. Todos han de contribuir al centro, pero nadie debería extraer energía de él. Morir para vivir. Con ese espíritu debemos cooperar y trabajar con el verdadero amor y la verdadera belleza. Es todo un salto, por supuesto, es una gran apuesta, pero es algo muy de gran generosidad, listo. Es tan grande la causa que me tiene a mí. Esto lo tienen, por supuesto, hay que preguntarse bien dirigido a quién, por eso se pregunta, pero esto lo tienen los militares. Es tan grande la causa que tiene mi cuerpo, tiene mi vida sacrificada a ella. Y uno dice, ay, sí, sacrificio, el- los militares, todos tan malos, el SMAT, qué bobada, no, eso nadie debería sacrificarse por nada, sí. Y es verdad, nosotros tenemos, y con razón, podemos tener bastantes, en algunos casos, no siempre en todos, pero algunas, digamos, reservas cuando se nos habla del ejemplo de los militares. Y por eso a mí me gusta dar el ejemplo de los bomberos entonces. Y lo pensamos el otro día, pareció chévere. Hay alguien, deberíamos sentarnos a pensar que hay alguien que en este momento, si donde estamos nosotros se incendia, hay que considerar que en este momento hay una persona o varias personas que están dispuestas a arriesgar su vida para sacarnos del fuego. ¿Qué es eso? Pero es así. Hay departamentos de bomberos con voluntarios. Voluntario significa gente que dice, yo voy a arriesgarme una escalera inmensa, no sé qué, un montón de cosas. Pueden pasar un montón de cosas, pero yo me voy a arriesgar por sacrificar la vida de otro. Es tan grande la causa que aquí me tienen y supremamente conmovedor. Ahora vamos a la causa suprema, debería ser capaz o es capaz cuando se contempla, y en eso estamos, de manifestar en nosotros, aquí me tienes. Y eso se llama rendición. Conciencia de Krishna, el proceso de entender el amor espiritual, entender de qué consiste el universo entero. Imagínate que te digan, te voy a dar el máximo conocimiento, el máximo placer, la máxima realización del amor y la belleza. Necesitamos que estés ahí a tal hora. ¿Quién va a decir que no? Pero estar ahí en alguna hora es entregarse plenamente, es servir. ¿En qué otras partes podríamos estar? Donde pones una cita con algo significa que estás dejando de hacer las 10 millones de cosas distintas y supuestamente más divertidas que podrías estar haciendo. Pero lo haces. Entonces tenemos muchos ejemplos de rendición. Cada que nosotros hacemos una cita con alguien o con algo, estamos rindiendo nuestro tiempo y nuestra capacidad. Podemos sentar a pensar, yo no debería estar aquí, yo podría estar ahora comiéndome una deliciosa dona de arequipe o en la playa, ¿no? Y casi que todos podríamos imaginarnos lugares mejores, entre comillas, de estar, pero los sacrificamos por estar en presencia de algo, de alguien o de alguna situación que nos damos cuenta es tan grande que merece nuestra presencia. Consideremos la rendición desde este punto de vista, que a veces es tan difícil o tan rara, pero nos estamos rindiendo todo el tiempo. ¿Qué sería vivir sin rendirse? No ir a ninguna parte, no tener una cita con nadie, no sentarse a ver nada agradable en la pantalla, no probar ninguna comida. Siempre necesitamos estar presentes, rendidos a algo. Por eso tenemos el corazón, el cuerpo humano para ir distinguiendo qué es lo que más merece mi rendición, qué es lo que más merece mi presencia, qué es lo que más merece mi inversión monetaria, qué es lo que más merece mi atención. Y por supuesto, como siempre lo decimos, con ojos muy abiertos, darnos cuenta de si está funcionando eso o no.
Eso nos lo da la práctica cuando es libre y cuando es digna, porque se cruzan un montón de cosas ahí, como siempre. Cosas que nos hacen ver algo malo como bueno, cosas que nos hacen ver algo bueno como malo. El criterio todavía no está tan fino, pero una práctica bien llevada debería irme confirmando desde adentro del corazón, aquí es donde está valiendo la pena que yo ponga mi energía, mi tiempo y mi atención. Ese es nuestro estudio. Esa es la escuela de Bhakti. La finura del sentimiento y la atención sí está valiendo la pena ser puesta en otro lugar, en un cierto lugar o en otro. Dice Siddhartha Maharaj, el estandarte del amor. Y la belleza saldrá victoriosa en todo el mundo. Aquí está. Necesitamos la comprobación. Estos son los anuncios. Y la belleza saldrá victoriosa en todo el mundo. Es muy animante y es salido del corazón de un devoto, de un gran devoto, de alguien con sus palabras, con su dedicación, con su preocupación. Siddhartha Maharaj en su vida lo manifestó. Entonces aquí tenemos una, una fórmula y un testimonio, y la belleza saldrá victoriosa en todo el mundo. El amor vencerá en todo el mundo. Lo sacrificaremos todo para asegurarnos que el estandarte del amor divino ondee por doquier, pues una partícula de ese amor podrá distribuir y mantener la paz en todas las direcciones. Además, es un sentir, una corriente interna, otro lenguaje distinto. ¿Sí? Vamos, de la paz es esa paz interna, de hecho. Así como los combatientes, mira, yo no sabía que aquí venía justamente la metáfora, igual es muy famosa. Así como los combatientes lo dedican todo y ofrecen la vida para que sus compatriotas se beneficien en el futuro, nosotros deberíamos sacrificar nuestras vidas y trabajar para darle a todos la paz verdadera. Como lo veníamos hablando, ahí está, estamos sintonizados, porque es muy, muy conmovedor y pues ha sido la historia, sí, también. No hay no hay que negarlo. Alguien se ha sacrificado en muchos sentidos, los combatientes o los padres o quienes construyeron, que la construcción siempre implica ciertos riesgos, las calles, los edificios. En Brindavan, la tierra de Krishna, el nivel de sacrificio es ilimitado. Entonces ahí aparece una fórmula donde el sacrificio ya tiene otro significado para nosotros y donde entonces vamos a decir, pero ¿dónde pudiera yo sacrificarme constantemente de manera tal que el ideal constantemente estuviera creciendo? Y eso se llama Brindavan. Los devotos están dispuestos a arriesgarlo todo por Krishna. Y por eso las historias, cuando entramos en el lila, esa es la marca, ese es el humor que, que nos alegra. A darnos cuenta, pero ¿qué está pasando aquí? Dice, bueno, todos están en función de Krishna. ¿Y quién es el tal Krishna? El que es capaz de darles placer a todos. Y uno dice, wow, no, no tengo ni idea de eso, nunca lo experimenté. Bueno, eso se llama Brindavan. Esa nueva experiencia estás invitada. Porque sí, aquí puede haber mucha gente sacrificándose por una persona, pero después, ¿qué pasa? Esa persona no es capaz de retribuir constante, intensamente al mismo nivel, a todos, en todas partes, en su máximo nivel. Los devotos están dispuestos a arriesgarlo todo por Krishna. Si ese principio de sacrificio es sintonizado, la paz hará su aparición automáticamente. A mí lo me escriben de diferentes maneras, quizás aquí aparezca después cuando se tira una sola, muchas piedras en el lago, cada una hace su onda y se chocan entre otras, pero cuando tiras una sola, hace un círculo perfecto. De hecho, la forma de hacer un círculo perfecto que es tan hermoso es que todos respeten el centro. Nosotros le debemos mucho al círculo, en de muchas diferentes maneras, ¿no? De, sí, es decir, este mundo es hermoso, se sostiene, se funciona y maneja porque hay cosas que son circulares.
En series circulares, el universo, la forma de beneficiar de todos, cierta paz, cierta armonía, se logra cuando hay un centro. Eso es lo que estamos, eh, eso es lo que mantiene la pureza de nuestro sangha y la pureza de la afectividad de nuestra escuela de Bhakti, que tiene un centro. Ese centro es la deidad. Como lo hemos hablado, como un prop, es supremamente valioso, si lo queremos tomar así, pero sabemos que más que eso. Y entonces las comunidades se mantienen armónicas y en paz mientras la deidad siga siendo lo más importante, el centro. Y entonces hay que entender qué es la deidad, cómo funciona, qué implica, pero el solo hecho de que vamos a preparar cosas muy chéveres para la deidad y que la ley es que después lo que se ha ofrecido a la deidad se distribuya entre todos, ya ahí podríamos quitarnos cualquier esa pequeñez de las comidas, de las preferencias en cuanto a comida y todo lo otro, y en cuanto al sentir, en cuanto a la ropa, en cuanto al servicio. Eso es bien, bien interesante. ¿Por qué la deidad debe, debe ser el centro de nuestro sacrificio? Porque ahí vamos a desarrollar esa cura para el egoísmo, que es lo que después genera hambre y tristeza y dolor. Justamente, a menos que logremos entre todos ponernos de acuerdo frente a un centro que reciproque en general, entonces no va a ser posible que las demás cosas sean curadas, el hambre o la desigualdad, etcétera, etcétera, porque va a ser unos queriendo tapar huecos, pero en general la mentalidad va a mantenerse en que sí, cada tanto va a aparecer alguien con capacidad con algún filántropo, una filántropa, una filántrope, algún filántropo a repartir cosas, pero el miedo va a estar creciendo también el resto de personas y va a volver a aparecer el avaro, el que me quiere quitar. Por eso esa figura cura profundamente. Por supuesto, está la pregunta, bueno, pero ¿para qué alimentar a la deidad si deberíamos ir a alimentar a la gente? Eso parece que está contradiciendo y no se entiende el profundo cambio interno que hay en entender la deidad. Y hay pruebas de eso en Jagannath Puri, en muchas partes, es decir, viene de la mano. Donde hay una verdadera deidad instalada con una comunidad activa que entiende y alcanza cierto nivel en porcentaje, nadie pasa hambre. No se necesita, de hecho, mucha gente. Si el 10%, si hay 100 personas y 10 de ellas entienden que deberían llevar sus esfuerzos a un centro para que desde ahí se reparta, las 100 personas van a comer. Si solo 10% entienden eso. Pero si de los 100 cada uno está pensando separadamente cómo ayuda al otro, cómo ayuda al otro, sin ponerse de acuerdo, eso no, no es despelote, no es sostenible. Esa figura que aglutina ese punto, esa misericordia de Krishna, que es Krishna mismo, para poder estar lleno de Shakti, para poder distribuirse bien, hace que lo demás funcione muy poderosamente. Así, en lo sensible, en lo interno, ¿sí? No estamos curando, y Jesús lo dijo muy bien, estamos curando el hambre externamente, estamos curando el espíritu profundo que hace que haya gente con hambre, que es la codicia. De eso se trata, sacar el hecho de que yo, la idea loca de que por tener más yo, voy a estar mejor. Y eso es, ni siquiera va a estar mejor tú, que es el resto. Ninguno va a estar bien. Entonces la codicia se cura con eso, con darnos la oportunidad de, bueno, quizás al yo poner mi energía aquí, yo mismo, porque no estoy fuera, es también un acto egoísta en ese sentido. Si doy allá yo mismo y encima más personas se van a beneficiar. Es clásico. Comprar el arrocito para cada casa sale más caro que si 10 familias se ponen de acuerdo y compran arroz para los 10. Así si lo queremos poner en economía directa. Y necesitamos de esos centros porque no todo el mundo va a estar bien todo el tiempo. Eso a mí me ha parecido siempre muy bonito.
Como no todos vamos a estar bien todo el tiempo, pero como todos hemos contribuido en centro, en el momento en que alguno no esté bien, pues no va a haber ningún problema porque hay una distribución. Y ojalá lo podamos hacer a gran escala, Jagannath Puri, eso es nuestro sueño, lo queremos así, lo soñamos. Por eso insistimos tanto en nuestro trabajo local, en nuestros sangas, nuestros encuentros, para que sí veamos en alguna pequeña medida y sostenible transformado un pequeño entorno. Pero ya lo hacemos en términos de energía, ya lo hacemos en términos de amistad. Después ya subiremos a otras escalas. O subiremos o complementaremos, porque de hecho no necesitaríamos nada más en el plan de emergencia en el que estamos. Ya con poner la energía, nuestra atención en un lugar y ya eso ya nos va a llevar a otro lugar. Pero también, por supuesto, que hay planes a que sea en otros niveles también. La conciencia de Krishna debe ser entronizada por encima de todos los demás conceptos. Todos los demás conceptos deben estar subordinados a la conciencia de Krishna. ¿Pero por qué? No porque hay una pelea entre una escuelita y otra escuelita, entre una idea y otra idea, entre un autor y otro autor, que es lo único que hemos conocido, diferentes conceptos, cada uno presentando lo que le gusta. No, porque tiene tanto poder. Eso cuando revisamos en qué consiste, dice, ok, eso debería ser el centro. Algo así. Es muy interesante nuestras estructuras sociales también, nuestras estructuras familiares. En el centro debe estar la madre y el padre, en el centro de todo el sentir de sus sobrinos, nietos, bisnietos. Lo hemos visto en algunas familias, se reúnen cuando va, verdaderamente logran reunirse todos cuando hay un punto de centro. Eso lo vemos, no es una cuestión que se haya inventado, no es una cuestión que se haya formado. De hecho, no es una cuestión que sea un constructo social. También está apoyado por el constructo social, pero es un constructo social biológicamente compatible, es decir, social y biológicamente que somos todos esa misma cosa, no se separa una cosa de la otra necesariamente. Nos hace entender que hay familias donde evidentemente vemos, está el cumpleaños de la abuela, del abuelo, ahí todos llegan. Así se ven esos principios. Ahora, escalemos esto al gran padre, a la gran madre, una forma de decirle a la divinidad. Vemos que no está tan loco. El ideal de Vrindavan, la morada de Krishna, está por encima de los demás ideales. En teísmo comparado, el concepto de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu es superior a todos los demás. Allí el teísmo alcanza su cenit. Esta es nuestra meta más elevada y paso a paso debe ser expuesta, meditada, aceptada y predicada. Entonces nos están haciendo un anuncio y es un anuncio que hay que tomarlo con pinzas, por supuesto. Por eso nosotros, en virtud de lo que se nos ha explicado, cómo debe hacerse el asunto, al presentar este tipo de conceptos, al presentar Krishna, Chaitanya, Dios, todo esto que es tan central en el Bhakti, es, nos resistimos a presentarlo de manera tal que sea aceptado y ya. Por supuesto, hay diferentes formas de carácter, hay diferentes sukritis, vidas pasadas, hay cierta espontaneidad y estamos presentando a Krishna, que es autónomo, es decir, él hace lo que quiera, como quiera, con quien quiera. Pero sabiendo esa salvedad, para que no volvamos esto demasiado a nuestras propias facilidades, sabiendo que estamos hablando de algo que no controlamos, la forma, digamos, amable, la forma caballerosa, la forma educada, es que esto vaya siendo para evitar, por supuesto, el entendimiento dogmático en el mal sentido de la palabra, sea revisado. Es presentado con valentía, por supuesto, y lo hemos hablado varias veces. Aquí estamos en la capacidad de dar un análisis comparado de por qué se manifiesta el teísmo máximo en Chaitanya Mahaprabhu. ¿Qué es eso? El teísmo máximo. No debería haber teísmo máximo, todo debería ser según lo que cada uno quiera. No, necesitamos entender las categorías. Por supuesto que hay formas mejores, más elevadas, más finas de lograr ciertas cosas. Pero una vez más, hay una pluralidad, esto no lo elimina, hay un aspecto de revisión relativa, pero también hay algo que dice, bueno, aquí está esto mejor hecho, aquí está más efectivo. Y eso puede tener una mirada cualitativa y cuantitativa. El mundo entero está dándose cuenta de eso.
No le gusta mucho ese pensamiento en abstracto, sí, que cada uno haga las cosas como quiere, porque cada uno es libre. No, se ha demostrado que si alguien ejecuta este procedimiento de tal manera, minimiza los riesgos de que alguien se muera. Por ejemplo, en una empresa, una forma de hacer las cosas, estudian así eso. Ciertas empresas tienen riesgos operacionales. Entonces no puede venir alguien en virtud de su buen pensamiento decir, no, que cada uno ejecute el proceso como le salga, ¿no? El jefe dice, a partir de nuestros estudios comparados y científicos nos hemos dado cuenta que si seguimos este protocolo es mejor, es superior, es máximo. El protocolo comparado junto con otros en virtud de los números que da nos resulta más eficiente para que más gente sea muerta. Y ahí el relativismo jaque mate. Ahora estamos hablando de cosas muy finas, son el sentir, estamos hablando del teísmo, pero nos dan entonces el procedimiento, no para que, de hecho, no lo aceptemos porque sí, sino para que, dice aquí, por favor, muy importante, paso a paso debe ser expuesta, de hecho no se debe exponer directamente, esto ya es una conversación que necesita haber escuchado varias cosas antes. Por eso hemos hecho algunas sesiones introductorias, bueno, y por eso hemos hablado tantas cosas. Paso a paso debe ser expuesta. Después, meditada debe ser considerarse. Y si después de considerarse resulta verdadera, ahí sí toca ser aceptada. Porque no podemos quedarnos en la mediocridad de lo medito, me parece bien, pero me gusta es solamente meditarlo y ahora voy a meditar otra cosa, me regocijo en mi capacidad de meditación. No, dice, hay que llevarla a la acción. Si resulta efectiva, entonces el siguiente paso es que para que realmente resulte efectiva la apliques. Eso se llama aceptación. Y después compartida, es decir, predicada. Y aquí entonces estamos en este estudio de la ciencia confidencial del Bhakti Yoga, donde nos están proponiendo que le demos lugar al concepto Krishna paso a paso y que lo vamos estudiando a partir de los diversos argumentos. Y entonces avanzaremos en esto que se llama En búsqueda de Krishna, la más hermosa realidad. Gaura Premanandi Haribol. Que nos desapegamos. Entonces tenemos una pregunta aquí. Ahorita nos ha preguntado a partir de la frase desapégate para que no, por las buenas, para que no tengas que desapegarte a las malas, que evidentemente, pues ahí nos decía Sara, es algo muy contundente, nadie podría negarlo prácticamente, ¿no? Ahora yo lo advertí, es que eso hay que saberlo presentar, cómo y dónde, todo lo que, toda la base afectiva que hay detrás de eso es importante, porque si no, uno va a decir, ahí, ah, pero qué lata, ¿por qué me tienen que estar repitiendo eso? No sé, eso, muchas cosas de estas le pueden, evidentemente uno tiene que darse también su paciencia, que pueden entrar a uno en reversa, pero hay que, una vez más, saber que estamos en una base afectiva, estamos relacionándonos con gente que quiere lo mejor para nosotros, ni humillarnos, ni hacernos llorar, ni explotarnos, nada de eso. Como base, después hay que estar muy atentos para que eso verdaderamente no pase. Eh, sí, entonces uno pensaría, bueno, entonces desapego es apatía, es decir, para poderme desapegar, entonces resulta que para que no me dé tan duro, decías ahorita, por ejemplo, las mascotas, entonces yo poco a poco me vuelvo apático con ellas para que al final no me dé más duro cuando se vaya, no me tenga que desapegar. Esa es ahorita, pero supongo que no es así, esa es la pregunta. ¿Cómo sería entonces el desapego sabio, que no sea un desapego apático? Y ahí Natalia Niño levantó la mano, creo que quiere compartirnos algo de su sabiduría al respecto. O no sé si es otra pregunta. Otra pregunta. Ah, otra pregunta. Ah, bueno. Entonces, es muy clásica, muy buena. Es la pregunta de Arjuna, es la pregunta de cuando uno se enfrenta a estas cosas del desapego, la primera pregunta que aparece. Y de hecho, no ni siquiera lo puede preguntar, sino que a veces uno se lanza a hacerlo así. Y es decir, a desapegarse a la fuerza, a desmontar eso. Y hay formas de lograrlo, ¿cómo se llama eso? Artificialmente.
Krishna dice el Bhagavad Gita, se puede desapegar, se puede retirar los objetos de los sentidos artificialmente, pero el gusto por ellos todavía puede permanecer. Y después va a decir Krishna en el Bhagavad Gita, ¿y qué se gana con la represión? Y ese es el punto muy interesante en la escuela del Bhakti. Y cuando uno dice, esto me hace mal, entonces lo voy a dejar, no voy a volver a querer a nadie, porque querer es sufrir. Y evidentemente uno se puede poner en esa escuela y hay muchas personas. Parte de nuestro corazón se va marchitando y con razón, digámoslo de esa manera. Pero se nos propone, no es que evidentemente ese cariño, ese querer te ha hecho sufrir, entonces no se trata de no querer a nadie, se trata de aprender a querer. Entonces se podría decir que se trata de aprender a estar, aprender a estar apegado. En su justa razón. Ahora, ¿quién es el máximo dueño de nuestro apego? ¿Quién es el maestro del apego? Ese se llama Krishna, ese es el concepto del gusto superior. Y esto diferencia mucho las escuelas de Bhakti de muchas otras escuelas, o marca las escuelas y procesos, porque todo esto son etapas también. De hecho, cuando uno sabe que algo le está haciendo mal, uno se retira, así como casi que por impulso, eso es muy bueno. Y nosotros, cuando vemos que el ego falso nos mete tanto problema, uno quisiera, bueno, ya me voy a olvidar tanto de mí, eso es muy chévere, uno se quita una carga de ego falso, pero después dice que ese camino, el Bhagavad Gita, es el camino justamente impersonal, que es el camino de la frialdad. Por ejemplo, cuando uno descubre que uno dice solo bobadas y habla mucho y se mete en problemas, entonces hay una forma que es no hablar más. Eso lo tenemos en las discusiones muy clásicas. Antes mejor no digo nada. Yo a usted no le vuelvo a decir nada. Si lo queremos poner en términos técnicos más elegantes, eso se llama mauna. Voy a hacer el voto del silencio. Y existe el camino del maula, el camino de la zeta, el camino del maula en el hablar y en el comer y en el ver y en el vestir y en el sentir. Me alejo de este mundo. Está el camino clásico de la zeta, ese es el ascetismo, que sirve mucho para en algún momento parar eso que nos tiene envuelto. Entonces, cierto silencio cuando está hablando con alguien dice, no le vuelvo a decir nada, eso sirve. Es un momento sano, es una etapa, hay que celebrarla. Ese desapego también sirve así. Contacto cero, qué sé yo, un montón de cosas que sí nos liberan, nos ponen más livianos. Pero dice que es muy duro, dice que al final estamos muy propensos a volver a menos que conozcamos un objeto superior de amor. Entonces sí, es muy bueno cuando tenemos una deuda llegar a cero, pero lo hemos dicho, pero mejor que estar en cero es estar en más 10. Estás más lejos de estar de menos uno en más 10 que en el cero. En el cero ya estás lejos del menos uno, entonces sí puede haber un desapego así, digamos, de cierto momento. Pero es muy peligroso porque el gusto en el fondo, dice el Bhagavad Gita, permanece por ello. Entonces la solución al apego, el apego es darse cuenta de dónde está, entrar en la escuela del apego. El buen desapego nace a raíz del buen apego. Y el buen apego es apegarse a Krishna, a la fuente, a lo que estamos estudiando. ¿Qué sería eso? ¿Qué hay en este apego a mis mascotas rescatable y qué no hay rescatable? Porque hay cosas rescatables. Ese es el punto de reivindicar el amor. Y esa es la forma bella de ver nuestros apegos, porque la podemos ver, y en parte la literatura védica está así. Cuando una persona, por eso hay tantas referencias duras con respecto a las mujeres, por ejemplo, en el Veda, porque están hablando de los hombres que pueden manifestar un tremendo apego por las mujeres, muy grande, las mujeres por los hombres también, pero lo hacen como de forma, digamos, esquemática general. Usted dice, ay, pero ¿qué están diciendo ahí? No le están hablando a alguien que le están tratando de meter en la cabeza que mire eso de otra manera, que mire que eso tiene problema, ese apego, y le hablan así, y digo, ay, pero ¿qué están diciendo? Pero es con un objetivo particular a una persona en particular. Sí, yo podría empezar aquí a hablar más de los perros, tengo muchísimos argumentos, de hecho me gustan mucho, hay muchos muy chistosos. ¿Qué es esa ridiculez de andar detrás de alguien limpiando el excremento? Por favor, ¿qué es eso, no? ¿Cuánta plata se gasta en eso? ¿Cuánto en mascotismo? ¿Cuántos niños con ave? Y yo puedo empezar a sumar argumentos. Y alguien puede pensar, ay, es que no quiere a los perritos. No, estoy hablándole quizás de una persona que necesita entender que un gran apego puede ser así. Es una forma de hacerlo, es una manera. No está mal, ¿sí? Que uno considere los pros y las contras de algo, pero ese no es el camino. De hecho, esa es puede ser parte del proceso, parte del camino. No, el camino, digamos, amablemente tomado, porque hay diferentes herramientas para el lugar donde estemos, es decir, todas las herramientas sirven dependiendo de nuestro momento. A veces necesitamos un golpe, necesitamos un grito para ciertas cosas, pues no tenemos que estar siendo gritados ni pegados todo el tiempo. Digamos que el camino amable
nos invita a preguntarnos qué de ese apego es rescatable y qué no es rescatable. Y ahí los psicólogos tienen mucho que decir. ¿Qué estás proyectando en eso que tú ves ahí, ese apego de dónde viene? Entonces dicen, no, pero es que viene una carencia anterior, que es de no sentirse rechazado, que es sentirse perteneciente. Y ellos han hecho todo ese desmonte que demuestran que cuando alguien está, una mujer o un hombre está muy apegado a una relación, no está muy apegado a esa relación. Está apegado a una serie de elementos simbólicos que le hacen ver en esa persona un montón de carencias que tenía desde antes. Y eso es parte del proceso que estamos hablando, que tú desmontes qué es lo que hay detrás de todo apego. Y detrás de todo apego lo que hay es deseo de dulzura y amor por Krishna. Se manifiesta ahora el apego y esa es la base, se llama el Adi Rasa. Es muy interesante. Saber que detrás de todos nuestros apegos, lo que hay en el fondo es un deseo de que todo el mundo esté feliz y un Adi Rasa es un deseo de placer que se complace con Krishna. Entonces vamos a poner a las mascotas en su lugar dentro de todo su esquema. Y ahí viene una vieja fórmula. La dijo Gurudeva Turananda, es una de mis fases favoritas dentro del proceso de conciencia y de los apegos. ¿Quién quiere más a los perritos? ¿Tú o Krishna? Si miramos el perrito como un alma que nos hemos encontrado para servirla en este momento, ¿cuál sería el mejor servicio que le hacemos a ese perrito? Y a los papás les pasa eso con los hijos. Entonces crecieron y se tienen que preguntar, yo por mí quiero que estén a mi lado, pero ¿qué es lo que le conviene más a esa alma? Ah, ir al colegio, ir a la guardería. Los niños. Dice que sufren los papás así cuando mandan, no, yo no sé cómo sea ahora, eso ya ahora lo mandan desde los 2 años con la niñera, no sé cómo es la cosa. Pero en cierto momento, a los 5 o 6 años iban para el colegio, el niño no quería, el papá tampoco quería en el fondo, pero él sabía que le convenía. Entonces, en la mirada espiritual nos demuestra que detrás de todos nuestros afectos hay rescatable una corriente espiritual. Y es muy linda. Estamos aprendiendo a cuidar, estamos aprendiendo cómo es la relación de Sakya raza, estamos aprendiendo la relación paternal, maternal, en virtud de algo que es el reflejo pervertido de la gran relación poderosa con Cristo. Ahí vemos cómo es posible entonces que las mascotas, lo mejor que podemos hacer por ellas es darles frazada, por ejemplo, algo así. Y sobre todo ponerlas en su lugar. Cuando algo se manifiesta como muy valioso, lo otro toma su lugar, ¿sí? Nosotros podemos querer mucho a los perritos, pero no tanto como a un hermano o a un padre. Entonces, si en algún momento nos toca no ponerle tanta atención al perrito que se la merece por estar poniendo atención a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro... Vamos a ver que hay niveles de niveles. Y en ese nivel entonces se nos propone un máximo nivel que ordena el resto, que es el nivel Krishna, el que estamos estudiando. La conciencia de Krishna nos va a ayudar a entender, a desarmar el apego. Esa es la fórmula, para que no sea represiva, para tomar de ello lo que vale la pena. Y hay muchas cosas que valen la pena. De hecho, al final nos va a decir Krishna, no hay nada que te guste que esté contrario a mí. Ese es los versos del Bhagavad Gita. Quien me ve en todo, ya lo hablamos en la clase, quien ve a todo, quien ve a mí en todo y a todo en mí, yo nunca me pierdo para él, nunca me pierdo para él. Entonces imagínense qué tarea nos han puesto. Vamos a llegar al punto de que a partir de nuestra práctica vamos a entender cómo en nuestro cariño, en nuestras mascotas, hay un cariño por Krishna también. Pero vamos a saber administrarlo sin sentimentalismo, porque va a estar Krishna presente y al final va a ser muy evidente. Dice que el buen apego es tan chévere, es decir, el desapego bien hecho es tan chévere que no se siente. Me gusta la metáfora que ponemos, la metáfora del gusto superior. Cuando a ti te dicen, te cambio un billete de 5.000 por $100, pero tú no conoces cuánto dan los dólares ni cuánto dan los pesos, tú dices, no, no voy a cambiar 5.000 por 100. Yo no soy estúpido. ¿Quién me está diciendo que cambie este billete de 5.000 por 100 si 5.000 es más que 100? Pero apenas te explican cuánto vale $100, a ti te duele cambiar 5.000 por $100. No te duele nada. Eso va a pasar. Con paciencia. Natalia Niño, adelante. Ah, bueno, no sé si Vero quería decir algo al respecto, porque está esperando a Natalia Niño. Sí, profe, quería como compartirles algo que había escuchado en estos días sobre el desapego, ¿cierto? No, no como un concepto pues así tan Vaishnava, pero que me gustó para entender cómo lo puede uno manejar. Es que eh,
decían que estar apegado era uno como sentir que dependía del otro objeto, persona, pues del apego, ¿cierto? Como que no puede vivir sin eso, sin ese objeto, sin esa persona, sin ese, sí, como sin esa inclinación. Entonces, que uno pensar que uno puede, eh, o sea, que uno puede dar su amor a esa persona, por ejemplo, o en el ejemplo de los perritos que estaban hablando ahora, que uno puede querer a ese perrito, ¿cierto? Pero que no se trata de retirar el querer, sino pensar que si ese perrito no está, que puede faltar en cualquier momento, igual yo voy a poder como continuar con mi vida, ¿cierto? Como ese ejercicio. Como que no se trata de uno dirigirse hacia esa frialdad, ¿cierto? Como de retiro de los afectos, sino pensar que la vida de uno, sus relaciones, sus otras relaciones, pues su vida y sus dinámicas no están dependiendo de ese objeto, ¿cierto? Que uno puede continuar sin eso. Sí, sí, sí. Equilibradamente. Soy más que me afecto a esto. Ujú. Gracias, Ver. Natalia Niño. Em, pues me quedé pensando en la metáfora de los bomberos o militares, esas cosas. Y pues como que son profesiones que tienden a tener, por ejemplo, retiros muy prontos, o sea, como que debido a esa disposición, eh, pues no sé, se pensionan antes y pueden dejar de hacer eso más rápido que la gente que se dedica a otras cosas. Entonces me preguntaba como si eso lo traslapáramos, como que en qué se traduciría. Gracias, Natalia Niño, por sacarle más y más jugo a nuestras metáforas. Eh, Ay, yo no escuché ay, bien, perdón. Es que se Na- fue como el audio en ese momento. Natalia Niño dice que hicimos una metáfora y es que estábamos diciendo que cuando uno se dedica al máximo, o sea, que hay queda un buen ejemplo de que el ideal puede movernos totalmente cuando hablamos de los bomberos y los bomberos son tan movidos por el ideal que sacrifican su cuerpo para salvar a otras personas o algún gatico. Eh, y Natanael dice, entonces si seguimos con la metáfora, sacándole hasta el final de sus significados, dice, los bomberos se retiran más rápido, los militares también se retiran más rápido, entonces ¿cómo podríamos hacer esa correspondencia con la metáfora que traíamos? Vamos a decir que sí, el que se sacrifica espiritualmente o entiende la grandeza del ideal también se retira más rápido, solo que el ideal, en este caso, es tan poderoso que su retiro consiste en que ya se vuelve o parte de su acción cotidiana. Es decir, el bombero se retira y deja de ser bombero. Ese es el retiro rápido de, digamos, de recompensa por haber hecho ese sacrificio. Mientras que el devoto, la devota, lo que pasa es que en el caso de transformarlo ya se vuelve bombero. El premio ya no sería retirarse, sino volverse bombero 24/7. No entendí. ¿No entendió? Aumenta su capacidad de más presencia y más sacrificio. No que dice, ok, Pero, ya me sacrifiqué mucho, ahora descanso. No dice, la recompensa por haberte sacrificado es más recompensa y más sacrificio. Que es una pregunta que es muy bella, es un poema de Gulато anda muy lindo. Yo no sé si lo leímos, creo que lo hemos leído en algunas partes, yo quiero leerlo, incluso grabarlo, que es ¿cómo es que? La aspiración del Sadaka. Y entonces empieza diciendo, ¿y qué vas a ganar? ¿Qué aspiras a tener después de una vida de dedicación? ¿Cuál es tu aspiración? Le preguntan al Sadaka, ¿cuál es tu aspiración después de tener una vida de dedicación? Y el Sadaka responde, mi aspiración después de tener una vida de dedicación es tener una vida de dedicación. Porque es que aquí cambia la lógica cuando ya hablamos de Krishna. Recuerde que en este camino el proceso es igual a la meta. Entonces, ¿qué estás pidiendo con ese sacrificio?
la capacidad de sacrificarme más. ¿Qué estás pidiendo con el sacrificio bombero? La posibilidad de retirarme más rápido. En este caso, no, no hay jubilación. La jubilación significa que te aumentan la carga de trabajo o la capacidad de trabajar más. ¿Qué iba a decir Natalia Niño? Es que estaba escuchando a señoras que se pensionaron muy rápido por ser policía y como que, no sé, igual si le encontraba sentido al retiro. O sea, como que, mm, como que sí implica una manera de, o sea, como que no dejaban de ser tombas, o sea, como de ejercer ese lugar en la sociedad, pero lo hacían como con más placer, no sé, como con más comodidad, Eso, con algo así. cosas que la dedicación exclusiva a eso pues no les permitía. O sea, como Ah, que tampoco es como que dejaran de serlo. sí, yo no diría dedicación exclusiva, yo diría dedicación incluso más completa, más sabia, más abarcante, con otros matices. Si su merced dice que no dejan de pensar en la seguridad de de la sociedad, entonces no están dejando eso. Algo así, ¿no? Según le entiendo. Sí, bueno. Podemos decir que ya no tiene un trabajo, digamos, tan externo, tan técnico, tan horarios, pero sí siguen dedicadas. Pueden haber esos cambios de uniforme. Bueno, ya esa metáfora tendríamos que meternos ahí a más sentir de... Puede decir, nosotros dejamos el cuerpo burdo y adquirimos un cuerpo espiritual. Si queremos llevar la metáfora por allá a otros niveles, entonces nos graduamos de ponernos el uniforme de cuerpo humano burdo y ya nos dan el cuerpo sutil, algo así. Estamos hablando, muchas- muy lindo leer así la Sierra Maharaj y sus grandes metas y lo vamos tomando con calma y nos sentimos deseosos de conocer más, de cantar más, de servir más para ir haciendo que las palabras se vuelvan mucho más reales. ¿Sale, te iba a decir algo? Pues hasta aquí quedamos. Muchas gracias.